Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. El reconocido actor turco Atay Ulusoy ha vivido uno de los momentos más duros de su vida. Su madre, quien siempre fue su gran apoyo y confidente, falleció recientemente tras una larga enfermedad. Aunque la noticia ya se había hecho pública hace unos días, lo que sucedió en las últimas horas ha conmocionado profundamente a todos sus seguidores y al mundo del espectáculo. En un momento de absoluta privacidad, Atay decidió finalmente enfrentarse a uno de los pasos más difíciles tras una pérdida, entrar en la habitación de su madre y comenzar a ordenar sus pertenencias. Según fuentes cercanas, el actor había evitado ese cuarto desde el día del fallecimiento, incapaz de asumir completamente la ausencia de su madre. Fue su asistente personal quien lo encontró en el suelo, con una evidente crisis emocional, rodeado de fotografías, cartas antiguas y prendas que aún conservaban el perfume de su madre. Entre sollozos, se pudo escuchar a Atay decir: "No puedo creer que se haya ido. No así. Ella prometió que me vería triunfar en mi próximo proyecto". Al parecer, mientras intentaba organizar una caja con objetos personales, encontró un diario de su madre donde ella escribía mensajes para él. Uno de los párrafos que leyó en voz alta decía: "Mi querido hijo, siempre estaré contigo, incluso cuando ya no pueda abrazarte". Estas palabras provocaron que el actor se quebrara emocionalmente, y fue entonces cuando sufrió una crisis nerviosa tan fuerte que tuvo que ser atendido por un equipo médico. Según declaraciones de un familiar cercano, Atay no ha aceptado la realidad. Vive como si su madre aún estuviera viva. Conserva todo tal y como ella lo dejó, y habla de ella en presente. El hecho ha generado una ola de mensajes de apoyo en redes sociales. Celebridades como Asal Kaya comentaron: "Mi corazón está con Atay. Nadie puede juzgar el dolor que está viviendo". Mientras tanto, su excompañera de reparto, Bensu Soral, escribió en su cuenta de Instagram: "Cuando perdemos a una madre, perdemos una parte del alma. Te abrazo con el corazón, amigo". A pesar de lo sucedido, los representantes del actor confirmaron que Atay está bajo supervisión psicológica y que necesita tiempo para sanar. No se ha confirmado si continuará con los proyectos televisivos que tenía pendientes, pero se sabe que ha suspendido todas sus actividades públicas por tiempo indefinido. Lo más impactante de esta historia es cómo una figura tan fuerte y admirada por su público puede mostrar su lado más vulnerable ante la pérdida de un ser querido. Este episodio ha dejado claro que el dolor no distingue fama ni éxito, y que todos, incluso los más admirados, tienen momentos de debilidad. Con el paso de los días, muchos se han preguntado cómo una persona tan conocida, que siempre parecía tener el control sobre su vida y carrera, puede estar atravesando un proceso tan profundo de dolor. Es cierto que los medios de comunicación a menudo pintan a las celebridades como seres inquebrantables, sin emociones o debilidades, pero este tipo de situaciones nos recuerda la humanidad que comparten con todos nosotros. En las entrevistas previas a la tragedia, Atay siempre había hablado de su madre con una admiración inmensa. Para él, ella no solo era su madre, sino también su mayor apoyo emocional y su fuente de inspiración. A lo largo de los años, él había mencionado en varias ocasiones cómo su madre había sido su guía a lo largo de su carrera y cómo su opinión siempre era la que más valoraba. Incluso en las decisiones profesionales más difíciles, su madre siempre tenía una palabra que lo calmaba y lo orientaba. Ahora, con su ausencia,
el actor se encuentra perdido, tratando de entender cómo seguir adelante sin su presencia física. Sin embargo, la presencia de su madre sigue siendo una constante en su vida. Muchos seguidores han notado que, aunque él no mencione su nombre constantemente, su recuerdo parece estar impregnado en cada aspecto de su vida diaria. La pérdida de una madre, especialmente para alguien tan joven como Atai, es algo que no se supera fácilmente. La memoria y las enseñanzas que dejó su madre son una parte fundamental de la identidad del actor y probablemente serán su fuerza para superar los días más oscuros. El proceso de duelo para una figura pública puede ser aún más complicado que para cualquier persona común. Las expectativas del público, la presión de mantener una imagen de fortaleza y la constante atención de los medios pueden hacer que el dolor sea más difícil de manejar. En este caso, muchos se han cuestionado si el actor podrá regresar al mundo del espectáculo con la misma energía y entusiasmo que tenía antes de la tragedia. Algunos incluso se han preguntado si, en algún momento, la vida profesional de Atai podría verse afectada por su proceso de sanación. Pero, más allá de las especulaciones sobre su futuro profesional, lo más importante en este momento es su bienestar emocional y psicológico. El apoyo de sus seres cercanos, así como el respaldo de sus seguidores, parece ser fundamental para su proceso de sanación. El hecho de que haya tomado la decisión de retirarse temporalmente del ojo público muestra que está priorizando su salud mental por encima de todo. Aunque algunos puedan ver esto como una retirada dolorosa, en realidad es una muestra de valentía, al entender que el duelo no tiene un calendario fijo y que cada persona lo vive de manera diferente. Además de sus amigos cercanos, varios colegas han expresado su solidaridad con él, reconociendo el profundo impacto de esta tragedia. Incluso su compañero de trabajo en el set de la exitosa serie Medcezir, el actor Serkan Altunorak, compartió en redes sociales unas palabras de aliento. No hay palabras suficientes para describir el dolor que siente uno al perder a su madre. Estoy aquí para lo que necesites, amigo. Poco a poco, la vida parece ir retomando su curso en torno a Atai Ulusoy. Aunque el camino hacia la recuperación será largo, las muestras de apoyo continúan llegando y sus seguidores se mantienen expectantes, deseando ver algún día al actor regresar con la misma pasión y profesionalismo que siempre lo caracterizó. Gracias por acompañarnos en este emotivo relato. Si este contenido les ha conmovido, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentar abajo lo que piensan sobre esta difícil situación que atraviesa a Atai Ulusoy. Hasta la próxima.